Entonces, lo que vamos a hacer es, primero hago clic y creo una cámara. A esta cámara, si yo empiezo a orbitar, la voy a ver acá. Pero ahora yo lo que voy a hacer es encender esta casillita para poder activar la vista desde la cámara. Y ahora lo que voy a hacer es darle clic con el botón derecho y selecciono en los tags este tag que se llama Camera Calibrator. Clic derecho a la cámara, repito, selecciono el primer menú que se llama Cinema 4D Tags y selecciono Camera Calibrator. Y le hago clic, pic. ¿Sí me siguen? Y entonces, aquí tenemos en la cámara las siguientes pestañas. Básico, la imagen, que ahorita la vamos a cargar, el menú de calibración, las configuraciones y los links. Entonces me voy para la pestaña Image y en esta pestañita yo voy a hacer clic en este menucito que corresponde a la imagen que voy a cargar en mi escena. Y voy a seleccionar esta imagen de Sebastián haciendo malabares en el salón de clase. Le doy a abrir e inmediatamente lo que hace el Cinema 4D es calcular automáticamente la resolución de la imagen. Ahora, otra cosa que voy a hacer es configurar mi salida final del video. Entonces, ¿cómo la configuro? Hago clic aquí donde dice Edit Render Settings y voy a seleccionar a configurar mi salida, que es la misma del video, que va a ser 1920 píxeles por 1080. Bloqueo el ratio y si se dan cuenta ya se ajustó la imagen a la vista de perspectiva. Ahora yo voy a hacerle clic aquí a la pestañita de Calibrate, pin, y si se van a dar cuenta aquí van a aparecer una lista que el estado de la calibración, el punto de fuga en X, el punto de fuga en Y, el punto de fuga en Z, el ángulo focal, la orientación de la cámara, la posición de la cámara. Y si yo llego a hacer clic por fuera del tag, inmediatamente la imagen desaparece. Lo digo para que estén preparados en caso tal de que le hagan clic por fuera. Si yo quiero volver a cargar el tag y volver a ver la imagen, lo único que tengo que hacer es hacer clic en el tag y él ya vuelve. Eso quiere decir que no estoy creando una imagen de background, sino que la imagen está siendo cargada por el tag que le asigné a la cámara. ¿Listos? Eso es vital. Ahora, voy a empezar a crear una línea. Entonces aquí vamos a encontrar tres botones: agregar línea, agregar rejilla y agregar pin. Inicialmente voy a seleccionar aquí en agregar línea y me sale acá esta lineecita que estoy sombreando de blanquito, ¿sí la ven? Y con esta línea yo voy a crear mi primer vector de acuerdo al eje Y, Z y X. Empecemos con cualquiera. Por ejemplo, empecemos con una línea recta que va a empezar desde este paraje, desde este borde, y la voy a continuar hasta el final de mi escena, que puede llegar a ser por acá. ¿Cómo la manipulo? Acerco el mouse al puntico naranja de una línea y lo desplazo y lo coloco en el borde, y tiene que ser súper preciso. Lo coloco súper en el borde de ¿cómo se llama esta parte de la? ¿Cómo? Eso no es una columna, eso es una viga. Exacto. Y luego me dirijo hasta el otro extremo de la línea recta y hago clic y la arrastro y lo pongo justo en el borde de la viga del otro lado para poder tener sombreada la línea recta. Y ahora yo voy a hacerle clic. Dense cuenta que mi eje horizontal en mi composición es el eje X. Entonces voy a oprimir la tecla Shift
y le hago clic a la imagen para que se vuelva roja. ¿Por qué roja? Porque es el eje X el que voy a empezar a setear con esta línea. ¿Listos? ¿Estamos claros? Ahora voy a agregar otra línea. Y con esta línea voy a buscar un eje Y. Hago clic en este paraje de acá, en este vectorcito de acá. Y me voy a parar aquí, por ejemplo, en el bordecito de esta canaleta. Luego me voy para el otro nodo y lo arrastro hasta la parte de abajo de la canaleta, hasta donde me llegue a dar. Y ya la seteé. Y ahora lo que voy a hacer es Shift sostenido y le hago clic a la imagen y tengo que volverle a hacer Shift clic otra vez hasta que se vuelva de color verde. ¿Por qué de color verde? Porque es el verde que le corresponde al eje Y de mi escena. ¿Listos? Y ahora voy a crear una tercera línea. Si voy muy rápido me avisan. Voy a crear una tercera línea. Hago clic en agregar línea. Selecciono la punta naranja de cualquiera de los dos lados. La selecciono y la coloco aquí, por ejemplo, en este borde de la mesa. Y luego selecciono la otra punta, la arrastro y la desplazo hasta donde me alcance a dar esta línea recta, que puede ser por ahí hasta acá. Y habiendo generado esta línea recta, lo único que tengo que hacer es oprimir la tecla Shift, le hago un clic, se vuelve el eje X, no es del eje X, es del Z, por lo tanto la tengo que volver azul. O sea que hago Shift clic otra vez y hago Shift clic otra vez y la he vuelto azul. Cada Shift clic que yo le dé se va cambiando a cada eje y yo la tengo que ir guiando. Ahora voy a crear una tercera línea. Le voy a decir agregar línea. Podemos usar la cantidad de líneas que queramos. Lo importante es que cada línea quede perfectamente montada. Y voy a seleccionar esta línea y la voy a asignar en esta línea de aquí de la unión de la división. Luego selecciono la otra, busco la continuación, la ubico y hago Shift clic para volverla el eje rojo, que es el eje X. Y ahora, si se dan cuenta, cuando yo la volví roja, aquí en mi columna de puntos de fuga hubo uno que se volvió amarilla y que tiene un texto amarillo que la acompaña que dice que está resuelto. Es decir, ya la cámara tiene resuelto el eje X de la composición. Ahora me falta generar la segunda línea del eje Y y la segunda línea del eje Z. ¿Cómo lo hago? Hago clic en agregar otra línea. Si voy muy rápido me avisan. Selecciono la puntica y voy a seleccionar, por ejemplo, una línea recta que va aquí en este paraje de las rejitas de las ventanas. Selecciono la otra puntica y la desplazo hasta la esquina inferior y la desplazo hasta acá. Ahora yo mantengo la tecla Shift y le voy a hacer Shift 2 veces clic para volverla verde porque es mi eje Y. Y dense cuenta que cuando ya generé el segundo paraje, aquí los colores me cambiaron. Es como si estos cuadraditos de esta columna fueran un semáforo. Amarillo significa que están siendo resueltos y que el eje Z en este momento está indirectamente resuelto, pero ya Cinema 4D descubrió el ángulo focal de la cámara y la orientación de la cámara. Eso quiere decir que solamente me falta crear una recta más para poder aterrizarla. Y ahora voy a generar el vector que me hace falta, mi eje Z, para poder completar la aterrizada de la cámara. Le hago clic en agregar línea y voy a buscar un eje Z por acá. Hagámoslo por, a ver cómo nos va, si yo lo pongo aquí en esta punta y luego lo apunto derechito hasta la última punta de allá. Con eso estoy tocando con una línea recta todas las divisiones que están puestas una con otra y le hago 3 clics, Shift, clic 1, clic 2, clic 3. Me dice que
están relativamente bien resueltas. De más que yo le podría colocar otra para volverlas todas verdecitas. Y también me está diciendo que la posición de la cámara no está resuelto todavía. Es decir, ya tenemos el ángulo focal, ya tenemos la orientación de la cámara. Ahora nos falta decirle a la cámara dónde va a estar. Va a estar en el piso, va a estar en el techo. Vamos a ubicar un punto número 0. Entonces, voy a generar otra línea para poder decirle a ese punto número 0 que se pegue a ese punto en especial. ¿En dónde la voy a pegar? Voy a crear una línea nueva y voy a arrastrar la línea por aquí, por la canaleta del piso. Digamos que por acá. Luego selecciono la de la otra punta. Y si se dan cuenta que aquí continúa la canaleta. Y con eso, lo que voy a hacer es darle Shift Click. Y ya él automáticamente determinó que es el punto, que es el eje Z. Y ahora voy a crear algo que se llama un pin. Y el pin es decirle a la cámara, el punto 00 de mi escena está en el punto donde les voy a decir. Entonces, párenle bolas a la pantalla. Yo le voy a hacer clic en Add Pin. Miren la pantalla, porfa. Voy a hacer clic en Add Pin. Y me apareció este circulito naranja acá. ¿Sí lo ven? Ese circulito es el punto 00 de mi escena. Y yo lo que tengo que hacer es arrastrarlo. Y él me va a hacer snap a este punto. ¿Sí se dan cuenta? Voy a hacerlo de nuevo. Tic. Y ahora el pin se pegó a la parte central de abajo. Y ahí yo le estoy diciendo a mi cámara, ese es el punto 00 de mi escena. Y si se dan cuenta, ya tengo 2 amarillos, 1 verde. Por lo tanto, el programa está bastante contento. Y ahora voy a salirme de la cámara para que se den cuenta dónde quedó seteada. Desactivo la cámara. Y dense cuenta que ya este es mi punto 00. Y aquí ya está la cámara ubicada con el ángulo de apertura del celular con el que grabé el video. Y lo único que tengo que hacer es empezar a generar los elementos en escena para poderlos generar, para poderlos modelar en 3D a partir de donde está la cámara. ¿Sí me siguen? Ahora, dense cuenta que aquí en la parte inferior hay 2 botones que se llama Create Camera Mapping Tag y Create Background Object. Lo primero que vamos a hacer es hacerle clic aquí en Create Camera Mapping Tag. Pin. ¿Y qué es lo que hace Cinema 4D cuando hacemos clic en crear un tag con el Camera Mapping? Nos crea un nuevo material. Y este material tiene en propiedades de luminancia, tiene la imagen. Y tiene unos valores de reflexión que los podemos apagar si queremos. O los podemos encender, como quieran. Y adicionalmente voy a apagar voy a deseleccionar el tag para que se den cuenta. Y me voy a salir de la cámara. Si yo creo, por ejemplo, un cubo, este cubo tiene un valor con una posición X, Y, Z. Y voy a seleccionar el tag del material que se le asignó a la cámara y voy a seleccionar la tecla Control y se la voy a arrastrar al cubo. Y si se dan cuenta, ahora el cubo está texturizado, pero dense cuenta cómo está texturizado. Yo lo desplazo hacia arriba y lo que está haciendo la texturización del cubo es comportarse de acuerdo al tiro de la cámara. Es decir, que si yo selecciono aquí mi material, en el material el tipo de proyección no es cubic. Por ejemplo, si yo selecciono, voy a crear por ejemplo una esfera. Yo desplazo la esfera, le arrastro el material, me ha creado un tag de material, pero dense cuenta que la esfera en este momento está mapeada a modo de esfera. Pero aquí en la esfera hay un tipo de distribución del material que se llama Camera Mapping. Y con Camera Mapping yo le tengo que decir cuál es la cámara que yo voy a utilizar para poder hacer el mapeado. Entonces selecciono la cámara y la arrastro. Y si arrastro y desplazo la esfera se está comportando de acuerdo al tiro de cámara
El material se está comportando de acuerdo al tiro de cámara de la esfera. Ahora, ¿qué sentido tiene este tipo de material? Que si yo quiero, por ejemplo, crear un cubo que tenga las mismas características, por ejemplo, de una división, selecciono la cámara y voy a encender aquí el visor. Pero dense cuenta que no está el elemento compuesto. Entonces, si yo creo un cubo desde esta posición, selecciono el tag y lo copio y lo arrastro al cubo, yo ya puedo ver desde el tiro de la cámara cómo se me va a comportar el cubo, en dónde está ubicado. Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, un pedacito de cubículo, digamos que quiero crear este cubículo que está acá. Voy a darle Display Gouraud Shading y voy a reducir su tamaño y voy a reducir su profundidad. Por ejemplo, me acerco acá, aumento su tamaño en el eje X y en Z le voy a reducir la profundidad porque voy a hacer esta piecita de acá. Desplazo en el eje Y y voy a tratar de buscar la altura de mi pieza. Puede ser más o menos. Puede ser más o menos. Igual es que es, sí, hagámosla. Puede ser hasta acá. La desplazo y la ajusto. Y muy someramente estoy teniendo más o menos como el desfase de mi pieza. Ahora en esta vista yo puedo seleccionar en Display, en Cámaras, y selecciono la perspectiva. Le digo que me muestre Gouraud Shading y yo ya tengo aquí en detalle de cómo podría empezar a modelar una parte de la división. Si tienen más o menos una referencia. Ahora voy a seleccionar el tag y le voy a sacar una imagen de background para poder tener mi referencia de cómo la voy a modelar. Solo lo único que tengo que hacer es selecciono el tag y le hago clic en crear camera background, create camera background object, y cuando le doy clic me ha generado un background con un material y yo ya puedo deseleccionar la cámara, salirme del tag, y el objeto de background lo que va a hacer es tenerme una referencia de la cámara. Si yo quiero recuperar la vista de la cámara, simplemente hago clic aquí y tengo el background y ya no necesito seleccionar el tag, sino que ya el background va a estar permanentemente en el fondo. De tal manera que si yo quiero, por ejemplo, crear la cabeza del aprendiz, selecciono la esfera, la pongo en su lugar, cojo el tag que generó la cámara y se la arrastro. Y ahora voy a reducir el radio de la esfera a la ubicación más o menos donde se encuentra el aprendiz. Si este es el punto cero, yo lo desplazo hacia adelante y aquí yo ya puedo empezar a esculpir el rostro del compañero. Digamos que más o menos por aquí va la cosa. Digamos que por ahí va. Dense cuenta dónde está el tiro de cámara. Dense cuenta que cuando yo me doblé mi piecita acá, ya me está empezando a quedar en el lugar donde está en la vida real. Lo mismo que la proporción de la distancia del aprendiz. Ahora, el ejercicio que les voy a colocar es que a partir de este tiro de cámara, ustedes van a empezar a reconstruir la escena y a texturizar con el tag que genera la cámara, para que se puedan dar cuenta cómo se empieza a reconstruir.